Vamos a continuar con la siguiente conferencia y queremos invitar en este momento y presentar al presidente de la CAINCO y miembro del Consejo General de la World Chambers Federation, Jean-Pierre Antelo Dabdoub, quien disertará la temática Redefiniendo la estrategia empresarial, importancia de la inversión público-privada como modelo de desarrollo. Para quienes no lo conocen y quienes quieren conocer un poco más acerca de la amplia trayectoria que tiene Jean-Pierre como uno de los miembros más importantes y destacados del país, Jean-Pierre Antelo Dabdoub es presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, CAINCO. A lo largo de su carrera ha liderado espacios claves como el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz y la ICC Bolivia, impulsando una agenda enfocada en la competitividad, apertura de mercados, sostenibilidad y también fortalecimiento institucional. Su gestión se caracteriza por una mirada estratégica sobre el rol del sector privado como actor propósito de contextos de incertidumbre económica y transformación productiva. El año 2025, Jean-Pierre Antelo fue electo miembro del Consejo General de World Chambers Federation para el periodo 2025-2028, marcando así un hito histórico al convertirse en el primer boliviano en integrar este órgano que articula a más de 12.000 cámaras de comercio en el mundo y que además contribuye a definir las principales agendas del comercio global, la cooperación empresarial y el desarrollo económico. Lo recibimos con este aplauso. Nos acompaña Jean-Pierre Antelo. Gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes. Y quiero saludar a grandes amigos, a Natalio, presidente de AICO, Wildo y a todo el equipo del ICAM por hacer esto posible, a todas las cámaras empresariales nacionales y departamentales que fueron parte de este proyecto de traer a AICO a Bolivia en este congreso, a quienes nos visitan de afuera, a grandes amigos con quienes hemos trabajado en proyectos en conjunto, al viceministro que hoy nos va a compartir esa visión que tiene Bolivia hacia el mundo, a los embajadores que nos acompañan día a día aquí en Bolivia para traer empresarios y llevar a Bolivia al mundo, que es lo que queremos. Y creo que algo queda claro, y lo estábamos conversando ahorita en la mesa, es que la innovación ya no es una oportunidad que se tiene que dejar, es una exigencia para poder avanzar. Yo le ponía este número que ven en pantalla, que es el número 111. No es la edad de nadie de la sala, creo, pero... Y tampoco son los 111 años que tiene CAINCO. 111 es la posición que tiene actualmente Bolivia en el índice global de innovación. Y caímos 11 posiciones desde la última medición que se hizo, y este es el estándar que tenemos que buscar las instituciones, las cámaras, las empresas, nuestros afiliados, para que nuestros productos y mercados puedan llegar a nuevos rumbos. Porque si no hay innovación, si no hay escala, es muy difícil competir. Uno de los grandes riesgos que tiene Latinoamérica es que ha dejado el negocio intrarregional y el negocio lo ha pasado a hacer a mercados de más afuera. Ayer escuchábamos en las presentaciones que tenemos dos gigantes, Brasil y Argentina, con los que podemos complementarnos para llegar a nuevos mercados. Tenemos el mercado andino, tenemos el mercado del Mercosur. Por eso es que hoy quiero empezar con esta reflexión sobre el caso boliviano y el índice global de innovación. Porque este índice revela una paradoja que es estructural. El país genera capital humano valioso gracias a una alta tasa de graduados. Pero el problema es que esta tasa se estrella cuando tiene que empezar a buscar un sector formal para trabajar, para producir, para desarrollarse. Luego viene el desplome de la inversión en infraestructura en nuestros países. Y no solo pasa en Latinoamérica, pasa en Iberoamérica, y es un problema que cada vez la infraestructura que se va invirtiendo tiene que tener esa participación del sector privado como también del sector público. Pero para que esta infraestructura llegue a tener el impacto que se necesita,
se requiere de una cosa. Se requiere de seguridad jurídica. Yo los puedo invitar a todos a venir a Bolivia. Yo puedo invitar a los bolivianos a invertir en Bolivia. Pero se requiere seguridad jurídica, que es lo que se va trabajando con esa sofisticación que va entre infraestructura. Pero si no, vamos a tener un techo de cristal. Vamos a trabajar, vamos a llegar a subir los más peldaños. Pero si no logramos este cambio, Bolivia tiene el riesgo de mantenerse bajo este ranking en posiciones mucho más bajas. Pero hoy, y en esta sala, tenemos la oportunidad verdaderamente de demostrar que hay confianza en el país, de que hay oportunidad en el país. Y por eso es que no quiero hablar solo de innovación. Y vamos a las actividades cotidianas que tiene. Y cuando se presentan datos, conversamos con el viceministro, que vamos a ver varios datos también de comercio exterior, el Banco Mundial nos pone un 2.4 de nota en Bolivia sobre el desempeño logístico, comparado con Brasil, con Chile, con Colombia, con Uruguay. Eso significa que estamos reprobados. Pero lo más grave no es esta gráfica, es la plana horizontal. En Chile y en Uruguay, aunque la infraestructura física tiene retos, como en todos los países, la competencia logística del sector privado es esa respuesta que estamos buscando para elevar el promedio nacional. En Bolivia tuvimos un monopolio, un Estado gigante que lo creía que lo podía hacer todo. Y eso nos mantuvo anclados. No tuvimos ese salto de calidad que solo lo puede dar el sector privado. Nuestra competitividad se quedó estancada porque estamos esperando que el Estado gestione la logística, cuando lo que el gráfico y los datos muestran y la evidencia de nuestros países comparados muestran que ganan solo quienes entienden que para crecer, para llegar a nuevos mercados, para llegar a Colombia, para llegar a Chile, para llegar a Brasil, para llegar a España, la competencia logística, esa barra gris, es la que tiene que tirar el carro hacia arriba. Ahora, ese 2.4 que vemos de Bolivia no es un caso aislado y no es algo que solo se lo puede ver. Es el síntoma de una enfermedad que ha tenido la región. El rezago logístico es el gran lastre que tenemos en América Latina. Y para que nuestra región deje de ser esa promesa eterna de discurso y se convierta verdaderamente en el potencial exportador frente a Asia o Europa, el BID estima que toda Latinoamérica tiene una brecha de infraestructura masiva. Este es el potencial de inversión de infraestructura. Y este no es un solo reto que tenemos los empresarios bolivianos o el Estado boliviano. Este es un estándar de supervivencia regional. Todos en nuestros países buscamos ser competitivos, buscamos la innovación, buscamos el desarrollo, pero hoy día lo tenemos que buscar como bloque. América Latina e Iberoamérica debe invertir anualmente 3,1% de su PIB anual para poder alcanzar y ir reduciendo esta brecha de infraestructura. Y eso es lo que justamente nos están diciendo los datos, que estos sectores son los que están peleando la competitividad del futuro. Y nosotros en la Cámara tenemos un dicho, que el futuro no se espera, el futuro se construye con visión, con trabajo, con perseverancia. Pero este es el gráfico que muestra nuestras carencias como región, pero también el que nos muestra que si hacemos este trabajo compartido, como bloque, ese 3,1 del PIB anual no va a ser solo una cifra del Estado. Puede ser la realidad fiscal que hoy los países no pueden llegar a invertir en infraestructura. Y eso nos da una oportunidad al sector empresarial y nos obliga a ser creativos como empresarios. Y como señala este reporte, el 1,4% en transporte no es solo en carreteras, es la arteria. Las carreteras son las arterias por donde fluye la competitividad que hoy nos falta. Pero aquí está el matiz y la capacidad de ejecución que debemos tener.
no es una transferencia de activos. Hay que tener una transferencia de eficiencia, pero también de riesgo. Y eso significa las APPs, ese trabajo coordinado entre el sector público y el sector privado. Porque miren, en telecomunicaciones, 0,4%. Este es el sistema nervioso de la industria moderna. Nuestra propuesta es participar donde el privado puede aportar en innovación, en agilidad, permitiendo que el Estado enfoque sus esfuerzos, sus recursos, donde su presencia es insustituible. El negocio hoy, en muchos de nuestros sectores, es la co-creación, el compartir conocimiento, el transferir el know-how. Y no somos la única solución. El debate de más mercado, más Estado, creo que ya quedó obsoleto. Hoy el debate es qué tan eficiente podemos ser, qué tan competitivos podemos llegar para que en los próximos 30 años no podamos crecer y ser ese socio indispensable para que en el 2030 encuentren a un bloque iberoamericano, latinoamericano, en una región potente. Y por supuesto que en el 2030 nos gustaría encontrar a Bolivia en un puesto que no sea ese, el 111 de innovación. Pero ¿cómo están avanzando nuestros países vecinos para aportar a cerrar esa brecha del 3,1 que vimos antes con APPs de verdad? Chile lo hizo con terminales portuarias y Chile no hizo solo puerto. Creó un sistema donde el privado invierte en grúas, pórticos de última generación y de tecnología, y mientras el Estado mantiene la soberanía del borde costero. ¿Y qué pasó? Redujeron sus costos logísticos a la mitad y hoy son puertos y nodos de clase mundial. Uruguay no agotó sus presupuestos fiscales, los licitó para que el privado innovara en energías renovables. Bolivia tiene que apostar en menos de 3 años a hacer un cambio de matriz energética. Y Colombia no se detuvo en ladrillos, usó APP para que los médicos, que es un caso de éxito colombiano, se enfoquen en curar mientras el privado garantice que el hospital funcione para cada paciente 24 horas, 7 días a la semana. Y estas son buenas prácticas. Esto no significa inventar la pólvora o empezar a buscar una... Son cómo trasladamos estas APPs en prácticas que se traslade la construcción y el mantenimiento a quien mejor lo gestiona. A quien mejor gestiona, porque el éxito no es solo construir la obra. Yo puedo construir un gran hospital. El éxito está en garantizar y sostener que la infraestructura sea eficiente y sea de calidad para los próximos 30 años. Esa es la colaboración, esa es la visión que tenemos de las APPs que funcionan. Pero permítanme volver a Bolivia por unos minutos y mientras miramos nuestra realidad sin filtro. Bolivia se enfrenta a una paradoja peligrosa. Fuimos los países de los que más invirtió como porcentaje de su PIB, y ahí lo podemos ver en las gráficas, pero luego el crecimiento se volvió en caída de 1% y luego casi del 2%. Algunos pueden llamarlo mala gestión, corrupción, pero la realidad es que la inversión en infraestructura fue grande, pero deficitaria. Por eso el reto es más profundo de lo que parece. Miren la tercera variable que les quiero mostrar en el déficit fiscal. Durante estos 20 años pasados, Bolivia gastó más de lo que tenía para intentar mantener un crecimiento que nunca llegó. Un modelo de inversión 100% estatal que tocó su techo técnico, tocó el techo financiero y generó mayor pobreza. Y ahí la pregunta, ¿por qué necesitamos APPs? ¿Por qué hoy día hablamos de colaboración, de integración regional? Podemos hablar de ser multilaterales, podemos hablar de bilateralismo, podemos hablar que la OMC se ha quedado en el tiempo y no está logrando proceder con las negociaciones para poder avanzar en las negociaciones que hoy el mundo necesita hacia la vida digital.
Hoy necesitamos APPs porque el Estado ya no tiene el espacio fiscal para gastar como lo hacía antes. Pero también lo puede mostrar como una opción de que no es el único inversionista y que el país no se puede permitir crecer al 1%. Necesitamos las APPs para que el capital privado nacional y extranjero cubra ese 12% que el país necesita de inversión con eficiencia privada, liberando al Estado de una carga que hoy le genera déficit y dándole al país, a la población, a los bolivianos, el crecimiento que hoy ya no se puede empujar solo con el Estado. Aquí viene una pregunta incómoda. ¿Es solo un problema de que falta dinero o es que estamos quemando los recursos en una maquinaria que ya no es eficiente? ¿Por qué invertir el 12% del PIB y no crecer no es un error de cálculo? Es un síntoma. No solo necesitamos capital. Hoy tenemos la oportunidad de recurrir a capitales que antes no teníamos como país. Pero hoy día necesitamos gestión. El BID en su informe de efectividad del gasto público indica que América Latina pierde fortunas por mala gestión pública. En un modelo de APP, el privado arriesga su capital porque ahorra y porque cumple sus plazos. En realidad, de ineficiencia puede ser heterogénea y la podemos combatir con el poder de asociaciones público-privado. Y los márgenes de ineficiencia en toda la región son tan relevantes que en el caso de Bolivia más de la mitad del déficit fiscal se debe a transferencias sociales que no fueron focalizadas. Compras públicas con sobreprecio. Ayer escuchábamos al presidente eliminando un decreto supremo por asignaciones y un exceso de burocracia. Estoy seguro que lo mismo pasa en nuestros países, en Argentina, El Salvador, Nicaragua, Colombia y México. Hay un mensaje, sí, que debe ser importante y que debe quedar hoy día en este Congreso y en esta Asamblea. Ver una sala llena que ha llegado a Cochabamba demuestra que hay mucho espacio, que el sector privado aporta al crecimiento del país y hoy más que nunca eso es una necesidad. El reporte más reciente del BID, que es de julio de 2025, sobre el impacto de las condiciones habilitantes, cuando habla de APPs, es tajante y inequívoco. Las leyes no construyen puentes. Quienes construyen puentes son las instituciones, son las cámaras que inciden, que trabajan, las empresas, sus afiliados, los gremios. Y esas condiciones, para que nosotros como privados entremos al juego, Bolivia debe cumplir con 3 condiciones básicas que hoy son en el trabajo pendiente, que se están trabajando y se están llevando a cabo. Primero, la legitimidad y la voluntad política, que es el predictor más fuerte de la inversión privada. No es solo una norma, es la confianza, es un compromiso que trasciende la retórica, el discurso. Luego, la capacidad institucional, el upstream. No basta con querer, no basta con desearlo, hay que saber. Porque el fracaso de las APPs en muchas de las regiones no es falta de dinero ni falta de recursos. Bueno, en Bolivia podemos contar muchas historias, sino es la mala preparación de proyectos. La asignación de los riesgos. Debemos asignar los riesgos a quien mejor los gestione. Asumimos el riesgo de operación y construcción, pero el Estado debe garantizar ese ecosistema que dé una macroeconomía estable al país. Si cumplimos con estas condiciones, el capital va a fluir, el capital va a llegar, el capital no va a ser un problema. Lo que más sobra hoy en el mundo es capital para proyectos. Lo que falta en el mundo son proyectos bien estructurados bajo las mismas reglas de juego. Por eso, señores, empezamos esta charla viendo un número que duele, pero que es un reto. El puesto 111 en innovación, pero queda claro que para nosotros ese número no es un destino, es un punto de partida que acaba de empezar Bolivia. Y lo que buscamos es que estos proyectos bien estructurados pasen a estas APPs para que no solo estemos construyendo puentes o puertos, vamos a estar construyendo
y sofisticando la institucionalidad que hoy hace falta. La innovación que Bolivia hoy necesita no es tecnológica, es contractual, pero también es mental. Tenemos una generación que ha perdido ese conocimiento. Y si nos atrevemos a innovar, si nos atrevemos a innovar en nuestras instituciones, en nuestros países, en nuestras empresas, podemos encontrar ese desarrollo y ese financiamiento que todos buscamos. Yo solo espero que el 2030 no nos espere esta cifra. Nos espere liderando como institución, como AICO, como empresas, una eficiencia regional. Y les voy a dejar una propuesta súper simple. Dejemos de administrar pobreza y escasez. Empecemos a gestionar la oportunidad. Las herramientas están ahí, los casos de éxito ustedes los traen, los conocemos, nosotros los ponemos. Las herramientas y el capital están esperando. Convirtamos ese 111 en un top 50. Hagamos que las APPs verdaderamente sean el motor del nuevo milagro que Bolivia debe ver y que también la región se va a sentir orgullosa de ser parte de este crecimiento. Termino con lo que digo. La innovación y el futuro se construye, y se construye con institucionalidad y con una palabra: confianza. Los espero el 2030 y espero que tengamos otra cifra. Muchas gracias. Gracias por esta conferencia, Jean-Pierre. Palabras que todos prestaron muchísima atención, muy acertadas de una realidad que estamos viviendo en el país y con las miras al futuro de todas las acciones necesarias en esta coyuntura económica.